Yo quisiera comenzar esta ponencia, esta disertación, haciendo referencia a un artículo que en 2004, fíjense, 2004, esto no es un tema que ya se encuentre zanjado. En 2004, Francesco Donato Busnelli, en la revista de Diritto Civile, publicó un ensayo muy interesante precisamente acerca de este tema, el inicio de la vida humana. ¿Y cómo es que comienza Francesco Donato Busnelli este artículo? Indica él. Considerar que en el derecho italiano, él está hablando evidentemente para el derecho italiano, el inicio de la vida humana no es un problema, o considerar que ya se encuentra legislativamente resuelto, es un error. ¿Bien? Y lo mismo podríamos considerar para el derecho peruano. ¿Por qué? Porque es un error pensar que el derecho peruano, la legislación peruana, eh, ya ha resuelto el problema del inicio de la vida humana. ¿Y por qué es un error considerar que el inicio de la vida humana ya está resuelto por el ordenamiento peruano? Porque tanto la Constitución, el Código, la Ley General de Salud y ahora último, la ley que reconoce derechos al concebido no solucionan este problema. ¿Eh? ¿Y por qué no solucionan este problema? Porque utilizan un concepto que no tiene un significado claro en otras materias, en otras ciencias. El concebido no es un concepto que se ha utilizado en otras materias. No es utilizado en la biología, por ejemplo. ¿Bien? No es utilizado en aquella ciencia que estudia la vida. El qué cosa es, ¿no? Entonces el concebido. Jairo Ciesa lo ha explicado muy bien. Carlos Fernández Cesarego, Juan Espinosa Espinosa, Enrique Barsi, y podríamos seguir contando. Eh, consideran, o mejor dicho, identifican el concepto de concebido o concepción con el de fertilización. Y me parece que esa identificación, no toma en consideración el problema del inicio de la vida en la biología. Y lo que ocurre es que en la biología, el tema del inicio de la vida no es un tema zanjado. Bien, para comenzar. Entonces, ¿qué cosa les quiero decir? Que en la biología, en realidad, no existe actualmente, y se los digo porque acabo de revisar un artículo publicado en 2024, o sea, en febrero de 2024, que precisamente toma este problema, el problema del inicio de la vida, con relación al ordenamiento estadounidense por el problema que está causando el, la sentencia de la Corte Suprema estadounidense del caso Dobbs versus Jackson Women Health Organization, ¿eh? El que ha reescrito el derecho al aborto en el ordenamiento estadounidense. ¿Bien? Y él indica claramente, este autor, que es un autor, un biólogo, indica el concepto del concebido no es un concepto de la biología. Es más, el concebido o la concepción en realidad es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver con la biología. Es un concepto que al momento en que se descubre que el ser humano puede tener un inicio a través de la unión del espermatozoide con el óvulo, ese concepto ya existía, tenía casi un milenio de haberse creado. Y lo que ocurre es que ese concepto, el de la concepción, es un concepto en realidad religioso, que tiene que ver con la imposición del espíritu dentro del cuerpo humano. Bien, pero que el derecho de alguna manera lo toma, el término concebido, para hacer referencia a la vida antes del nacimiento para determinados fines, ¿eh? En principio patrimoniales, y ya en los códigos civiles, pionerísticamente se indica, el código del 84 lo considera para el reconocimiento de los derechos de la personalidad. Bien, el tema es un poco complicado de comprender. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo les quiero decir? Que no es correcta la identificación entre concebido o concepción y
inicio de la vida humana como fertilización. Yo sé que la mayoría de los autores toman esto como un dato cierto, pero para la biología eso no es así, porque la biología no utiliza el concepto de concepción ni el concepto de concebido. Para la biología, el inicio de la vida humana se encuentra en cuestión, en debate, en cuatro momentos. ¿Eh? El primero de ellos es sí, efectivamente, la fertilización, la que se da. La vida humana comienza con la fertilización, vale decir, cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran. Bien, y en el día uno ya podemos hablar de el inicio de la vida humana, pero no es la única postura. También existe en la tesis de la gastrulación. ¿Qué cosa es esto? Es cuando el embrión comienza o adquiere una identidad física individual. Vale decir, ya tiene un genoma propio. Y esto recién ocurre en el día 14. ¿Es la única? ¿Son solamente dos? No, no es así. También está aquella tesis que sostiene que el inicio de la vida humana comienza recién cuando se activa el patrón encefalográmico. Bien, cuando el patrón de encefalograma se activa, vale decir, cuando el cerebro, o mejor dicho, las células neuronales empiezan a tener condiciones anatómicas necesarias para la cognición y para la percepción del dolor, es allí donde se puede identificar el inicio de la vida humana. Y otras tesis sostienen que no, recién es con el nacimiento, ¿bien? Y que antes del nacimiento, que se puede dar naturalmente o no, ¿bien? Vale decir, cuando el embrión ya es viable, es recién que se puede hablar de el inicio de la vida humana. Vale decir que no hay inicio de la vida humana si es que no existe la posibilidad de que el embrión pueda sobrevivir fuera del útero materno. ¿Eh? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que si partimos de la idea de que concepción es igual a fertilización, no hay más que hablar. ¿Eh? El inicio de la vida humana es la fertilización, pero ello no es dar un panorama completo acerca de lo que se sostiene en otras disciplinas, en otras ciencias. ¿Y eso qué puede implicar? Puede implicar esta indeterminación del término concepción o del concepto de concebido, si no se tiene en consideración todo este panorama de tesis igualmente fundamentables, ¿bien? Igualmente sustentables, entonces el riesgo que se corre es que se pueda utilizar este concepto indeterminado, que ahora vamos a ver qué significa, concebido con fines no propiamente jurídicos, sino también con fines políticos. Bien, entonces Jairo planteaba el problema, ¿no? La ley que reconoce los derechos al concebido, específicamente el derecho a la vida, artículo 2 de esta ley, entonces implicaría un cuestionamiento al derecho al aborto. Yo no lo creo así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque primero es necesario definir qué cosa se entiende por concebido y luego podemos hablar del aborto. ¿Cuándo es que se comienza a ser concebido? Y después es que podemos hablar del aborto. Pero claro, para fines políticos, el que se reconozca el derecho a la vida del concebido es pues muy importante para aquellos grupos, con mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿bien? Para que empiecen a establecer y decir, prohíbas el aborto. Ya es, hoy en día está prohibido el aborto en el ordenamiento peruano y ello en realidad no resiste el más mínimo análisis hermenéutico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el concepto de concebido en realidad es una cláusula normativa general. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando un concepto necesita ser valorativamente determinado, y en este caso el concepto de concebido necesita una determinación que implique una valoración por parte del intérprete y recurrir a un sistema de valoración distinto, que no es propio del ordenamiento jurídico, entonces es allí en donde se puede hablar de una cláusula normativa general. ¿Y cuál es ese otro sistema de valoración que podemos utilizar para llenar de contenido esta cláusula normativa general? La ciencia biológica. ¿Eh? Y ahí tenemos otro problema, porque la ciencia biológica tampoco define con exactitud cuándo es que comienza la vida humana y por lo tanto el problema es muy grande.
¿bien? Es muy grande. Con relación a, teniendo como premisa este dato, bien, el que no se puede identificar de buenas a primeras concepción con fertilización, porque el concepto de concebido es un concepto indeterminado, valorativamente indeterminado, entonces podemos empezar a dar una lectura de lo que de aquellos dispositivos en donde está presente el concepto indeterminado de concebido. En principio, el Código Civil, que establece que, y esto es muy acertado, aun cuando para el redactor de el código luego, con posterioridad, haya considerado que no, perdón, el redactor del código no, el redactor del libro primero, el profesor Carlos Fernández Cesáreo, luego haya considerado que no, que su obra no estaba correctamente definida, ¿no? Haya renegado luego de su propia obra, ¿no? Pero lo cierto es que desde mi perspectiva me parece un acierto el que se haya establecido en el segundo párrafo que la vida humana comienza con la concepción. ¿Por qué esto es importante? Porque la concepción no está definida de buenas a primeras. ¿Bien? Y esto permite que podamos luego, a través de una interpretación valorativa, o mejor dicho, una integración valorativa de este concepto, poder equilibrar, poder ponderar de un caso en concreto, cuándo es que vamos a considerar el inicio de la vida humana como concepción. ¿Será realmente en la fertilización? De repente en uno de estos casos no nos conviene que sea la fertilización, sino recién en el periodo de la gastrulación o en el periodo en el que se comienza a presentar estos patrones encefalográmicos. Bien, entonces ojo con ello. ¿Bien? Las cosas no están sentadas de buenas a primeras y todavía cabe la posibilidad de que esta normativa pueda ser interpretada. La Ley General de Salud, por su parte, bien, contiene un dispositivo bastante particular, ¿no? El artículo tercero de su título preliminar que señala que el concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. ¿Eso qué cosa quiere decir? Mm, La verdad es que no se comprende bien este llamamiento general a que al concebido se le reconocen los derechos a la salud, tal vez, ya está en el artículo primero del Código Civil y también en el artículo segundo de la Constitución, ¿no? ¿O es que al concebido se le va a tener que también pedir su consentimiento informado? Es absurdo, ¿eh? Es absurdo. Pero lo cual puede permitir otras reflexiones muy interesantes con relación a la tutela resarcitoria de el concebido. La Constitución, ya lo sabemos, bien, contiene, no es más que una reiteración de una parte del artículo primero del Código Civil que indica, pues, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Y llegamos a la ley 31935, la ley que reconoce derechos al concebido, que desde mi perspectiva no causa ninguna modificación al ordenamiento jurídico, ninguna. Bien, ¿por qué? Porque sigue utilizando el mismo concepto, el concebido. Cosa distinta hubiese sido que se precisase en esta ley el concebido o se es concebido desde que hay una fertilización, se produce la fertilización. Bien, o la vida humana comienza con la fertilización. Ya ahí la cosa está zanjada, pues. Pero felizmente, bien, como ocurre muy a menudo en nuestro sistema, los legisladores no saben lo que están haciendo. Y menos mal que eso a veces es favorable, porque como en este caso no sabían qué diablos estaban haciendo y por perseguir meros fines políticos, nuevamente concebido como es utilizado para fines políticos, bien, para satisfacer el clientelismo pues que impera en el Congreso, bien, simplemente se indicó el concebido, pues el concebido tiene estos derechos, el derecho a la vida, ¿no? Para satisfacer pues los intereses de algunos grupos que tienen pues que drabolan las banderas de la ética, ¿no? Una ética mojigata que existe pues en nuestro ordenamiento. Pero en fin, ¿para qué sirve esta ley? Bueno, en realidad simplemente
enumera los derechos del concebido. Pero prohíbe el aborto, yo no lo creo. Bien, establece otras restricciones, no, no lo creo. Bien, no es más que una enumeración de algo, o sea, mejor dicho, es explicitar algo que ya estaba tácito en el ordenamiento. Y desde esa perspectiva me parece que no hay un, eh, un desarrollo de lo que se puede esperar del formante legislativo. Me preocupa, sí, el inciso E del artículo 2, ¿no? Al libre desarrollo y bienestar. De repente esto pueda ser utilizado para aquellos que consideran que el proyecto de vida es un interés jurídicamente tutelable, ¿no? ¿El concebido tendrá proyecto de vida? ¿Qué querrá hacer? ¿Cuál es su proyecto de vida? Ser persona, nacer, no se sabe. Bien, en fin, eso ya nos tendrán que contestar aquellos que consideran pues que el proyecto de vida es un interés jurídicamente tutelable. Entonces, yo he planteado algunos problemas que quiero ir resolviendo también, ¿no? Ya sabemos que el concebido no es un concepto jurídicamente determinado, no es un concepto, perdón, plenamente determinado, implica una valoración por parte del intérprete. Su definición necesariamente implica una decisión política, ¿eh? Y no política desde el aspecto de quién pone la ley, sino aquel que crea la norma, vale decir, la definición por parte de el decisor de un caso en concreto, el juez, ¿bien? Va a implicar el establecimiento de nuevas normas y lo vamos a ver claramente con la sentencia en el caso de Karen Yanto. Bien, es una sentencia muy importante de la cual voy a hablar en breve. Su definición siempre implicará una decisión política, no puede no implicarlo. ¿Desde cuándo se es concebido? Es un problema. ¿Eh? Desde la fertilización, ¿eso es lo que dice la biología? No, la biología no dice eso. La biología dice eso, pero también otras tres tesis. Así que, ¿cómo decidimos entre las cuatro tesis? A ver, vamos a hacer una encuesta entre todos los científicos para saber cuál es el porcentaje de los científicos que se inclinan a una u otra facción. No, no se ponen de acuerdo entre los biólogos. ¿Bien? Existe un estatuto jurídico del concebido. El estatuto jurídico del concebido creo yo que está por construirse, ¿bien? Y además considerar quién es concebido. ¿Es concebido aquel embrión que se conserva criogenizado? Eso no es, ¿bien? Dentro de la Ley General de Salud se reconoce el derecho de los padres, estos derechos de procreación, a utilizar las técnicas de reproducción humana asistida, ¿bien? Implícitamente. Y dentro de estas técnicas necesariamente está el de la fertilización in vitro. ¿Bien? ¿En qué consiste esta técnica? Muchas veces consiste en lo siguiente, en que se extraen de 3 a 5 óvulos de, de la madre, se fertilizan los 5, se implantan algunos y otros se dejan, ¿bien? Y se dejan congelados. ¿Qué cosa ocurre con esto? ¿Bien? ¿La protección del concebido los implicará o no? ¿Eh? No está dicho nada en nuestro ordenamiento. ¿Bien? Y, y allí también la cuestión es una decisión política. Implica, o mejor dicho, es o no es conveniente a otorgarles una tutela a estos embriones criogenizados. ¿Son concebidos o no son concebidos? ¿Bien? De allí la respuesta a la pregunta inicial, ¿desde cuándo comienza la vida? Es muy importante. ¿Ya? O un problema muy importante desde el plano ético, ¿ya? Es si existe el derecho del concebido a ser abortado. Ustedes de repente puedan sorprenderse, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda hablar de un derecho del propio concebido a ser abortado? Esto no es ninguna novedad, dicho sea de paso. Ya en ordenamientos
del common law, pero también ordenamientos continentales, Francia, Italia, Alemania, Sudáfrica, ya han visto este problema. Bien, ¿a qué estoy haciendo referencia? Y tiene que ver con la tutela resarcitoria del embrión, o llamémosle concebido, del embrión. ¿Ya? No es no existe ningún inconveniente en ninguno de los ordenamientos que cuando el embrión es damnificado por alguien, bien, imaginemos pues que hay un accidente automovilístico y la madre sufre daños físicos y el embrión también. Bien, el embrión llega a nacer y tiene pues serias complicaciones físicas. Ningún ordenamiento pone peros a una tutela resarcitoria de este embrión, ¿bien? Ya nacido, ¿bien? El problema no es ese, ¿bien? El problema es el siguiente: cuando los médicos no informan a la madre o a los padres acerca de efectos cromosómicos que tiene el embrión. Y en función de esa omisión de información, los padres no deciden terminar con el embarazo que de haberlo sabido sí hubiesen hecho ello. ¿Bien? No deciden terminar con el embarazo, se lleva a cabo el nacimiento, el menor nace con serias complicaciones a la salud y la pregunta es, ¿el menor tiene derecho a demandar a los médicos por no haber informado a los padres que este ser tenía estas serias complicaciones? Y por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿tiene derecho este nuevo ser a haber sido abortado en su momento para no llevar una vida de penurias como la que actualmente lleva? Este es un tema que en principio se planteó en el ordenamiento estadounidense. Este es el tema del Wrongful Life. Bien, y que ha ido planteándose en todos aquellos ordenamientos en donde se reconoce a la madre el aborto, no el aborto, la interrupción del embarazo libre o la interrupción del embarazo con fines eugenésicos. Bien, en ordenamientos que se reconozcan alguno de estos, alguna de estas hipótesis de interrupción del embarazo, es posible plantearse esta pregunta. Bien, hasta las 8:10. Ya, listo, sí, no hay ningún problema. Me extiendo hasta las 8:10. Em, Posible plantear esta pregunta. Mm, a la mayoría de los ordenamientos, dicho sea de paso, considera que no es posible para el nacido con estas serias complicaciones físicas y de salud poder demandar al médico tratante. Bien, en otras palabras, no reconocen el derecho a haber sido abortado, pero algunos ordenamientos sí. En algunos ordenamientos sí, como por ejemplo en Holanda se reconoce este derecho, en Francia en un primer momento se reconoció este derecho, luego legislativamente se prohibió. En Estados Unidos, en 4 estados, se reconoce este derecho, pero en la mayoría de los estados no. Bien, en el Perú se podrá reconocer este derecho. ¿Se ha planteado ya algún caso en el Perú de este tipo? Sí se ha planteado, pero la Corte Suprema no ha reconocido el derecho al resarcimiento de un menor porque el médico tratante no informó a sus padres de las complicaciones que tenían y los padres no llegaron a abortarlo en su momento. ¿Por qué? Por una cuestión de nexo de causalidad. Y además porque en dicho momento no se reconocía, y de hecho hasta el día de hoy no se reconoce el aborto libre ni eugenésico en el ordenamiento peruano. Sin embargo, bien, sin embargo, es necesario tener en consideración la sentencia emitida por el noveno juzgado constitucional del 21 de enero del 2015. Estamos haciendo referencia al caso de Noelia Karin Yantoy. ¿Qué pasó en este caso? La señorita Yantoy tenía un embarazo, ¿bien? Complicado porque el embrión era un embrión anencefálico, ¿bien? En otras palabras, pues no tenía cerebro el embrión. Y ella solicita
al Estado peruano terminar con el embarazo. El Estado peruano le niega esto porque indica que la única terminación, el único aborto, bien, permitido es aquel reconocido por el artículo 119 del Código Penal, vale decir, el aborto terapéutico, que presupone que la vida de la madre esté en riesgo. No era este el caso. Sin embargo, eh, gracias a un dictamen contenido en una comisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, bien, se indica o se sugiere que el Estado peruano, al no haber accedido a la solicitud de la señorita Yantoy, ha cometido actos de tortura en su contra, ¿bien? Y por lo tanto, al obligarla a llevar a término, le ha causado daños, ¿bien? En otras palabras, ¿qué cosa es lo que estaba reconociendo? Y de hecho, este juzgado constitucional toma este dictamen y otorga a la señorita Yantoe un reconocimiento contra el Estado peruano. Y esto, si es leído entre líneas, en realidad, estaría permitiendo el la terminación, o si quieren llamarlo aborto, eugenésico, ¿eh? Porque si es que a la señorita Yantoy se le está reconociendo este derecho en virtud del principio de igualdad, a todas aquellas mujeres que se encuentren en su misma situación, se les debería de reconocer el mismo derecho, ¿eh? Entonces, este caso, que no era un caso de aborto terapéutico, sino de aborto eugenésico, ya está, o mejor dicho, ya hay una sentencia que lo permite. Y por lo tanto, esto da pie a que se pueda empezar a discutir en el ordenamiento peruano si un menor tiene derecho a ser abortado. ¿Bien? Y definitivamente una extensión de la tutela resarcitoria del embrión. Para ir ya culminando, para ir culminando con la presente charla, yo no considero una exposición, sino charla, es necesario tomar en consideración que el concepto de concebido y el problema del inicio de la vida humana en el ordenamiento peruano no es un problema que se encuentre resuelto. ¿Bien? Y, pero sí, definitivamente presupone una determinación valorativa del concepto concebido, lo el cual no deja de tener incidencia en muchos aspectos. Evidentemente en el aspecto jurídico, pero también en el aspecto político y en el aspecto ideológico. ¿Bien? Cuando se cree, por el contrario, que eh, el problema de desde cuándo comienza la vida para el derecho y se le identifica con la fertilización y se le identifica con el concebido, es que tenemos leyes como esta ley promulgada en noviembre del año pasado que reconoce derechos al concebido, un reconocimiento de derechos que en realidad es letra muerta. Bien, o mejor dicho, pues es un reconocimiento o se hace expreso algo que ya era tácito dentro del ordenamiento jurídico, pero lastimosamente para los jueces peruanos eh, es necesario pues que le digan pues todas las letras de la ley porque su actitud interpretativa es bastante pobre, por no decir otros términos. Cuando la letra de la ley no lo dice, los jueces no quieren leer lo que en ella existe de manera tácita. Tal vez ese es el único aporte que tiene esta ley, pero no cambia absolutamente en nada desde mi perspectiva el ordenamiento jurídico peruano. Muy bien, habiendo cumplido con el tiempo, doy gracias nuevamente a la Cátedra Chipana Catalán por haberme permitido brindarles estas reflexiones. Y si es que hay alguna pregunta, pues quedo atento a ella. Muchísimas gracias.